Vamos a conocer y le adelantábamos entonces sobre este caso donde pues un medio de transporte se da a conocer que varias personas estaban viajando en este vehículo y pues perdió el control. Todavía no se sabe qué exactamente pasó, cayó a una hondonada y lamentablemente 17 personas perdieron la vida y hay otras que están heridas. Se conoce de forma pues preliminar con la información que dan a conocer en el punto que todas esas personas pues viajaban para poder pues cobrar unas remesas, realizar distintos pues mandados y se da esta situación. Sin duda alguna sería importante poder indagar qué fue lo que sucedió, por qué tantas personas viajaban de esta forma, porque imagínense la cantidad de personas que fallecieron y aparte hay varios que están heridos, también están siendo atendidos por médicos. Licenciado Clavería, si el hecho de controlar algún medio de transporte que esté autorizado, que esté regulado para el traslado de pasajeros es complicado, qué difícil es aún más cuando no se tiene el reporte entonces de estos transportes, porque en comunidades que están muy lejanas, sí, en muchas ocasiones se da esto, hay pick-ups que funcionan donde se van en la palangana, las personas todavía pagan el pasaje, pero tampoco hay otro medio de transporte por el cual se puedan trasladar y se arriesgan porque es la única forma de poder llegar a los poblados. Usted planteó el punto. El problema es que usted ve transporte urbano y extraurbano en algunos municipios grandes o en la gran mayoría, bueno, en algunos municipios grandes y que salen para la cabecera. Pero cuando usted va a los caseríos y va a las aldeas, es imposible. Y entonces la gente, en términos generales, está acostumbrada a subirse todos en un pick-up y hacer su pago para que el pick-up las pueda bajar. Y eso es una realidad. Ahora, que no se puede detener porque la gente necesita movilizarse. Sí. Es decir, hoy lamentamos profundamente la muerte de todas estas personas porque de verdad no es justo, pero esto sigue mañana, ya hoy en la noche, ya sigue. Es decir, usted va a cualquiera de las aldeas y caseríos alejados de todos los departamentos grandes y así se moviliza la gente. Es muy difícil, Sandy, es casi que imposible de poderlo controlar. Yo creo que hay que empezar tal vez exigiendo que el número de personas con el que se suben a estos pick-ups sea la normal y segundo, que los vehículos tengan mantenimiento, porque el problema es que en estos lugares no hay mantenimiento para los vehículos y los patojos aprenden a manejar así es. Como Dios los ayuda. Entonces el resultado desgraciadamente es este. Y es que es difícil, licenciado Clavería, porque imagínense, ni siquiera hemos logrado controlar ni regular el transporte pues urbano, extraurbano, ya hablando de los buses, netamente, ¿cómo se va a hacer con este tipo de transportes que van surgiendo? Realmente es complicado porque no se tiene el poder, no se tiene el control también para que se pueda entonces tener más supervisiones sobre este tema. Y se deja entonces al final al criterio de la persona que maneja el medio de transporte, que a su conciencia diga, bueno, no voy a subir tantos porque pues puede pasar algo, le voy a realizar el mantenimiento al vehículo para prevenir cualquier situación. Realmente ya queda muy a la conciencia de las personas propietarias de este tipo de transportes para pues evitar tragedias, pero que tengan algún tipo de repercusión o controles que los obligue, no existen. Entonces va a estar muy difícil, la verdad, que podamos evitar incidentes como estos, porque al final la gente tiene necesidad de movilizarse. Lo único que va a pasar es que mañana quienes se trasladen en este tipo de transportes lo van a hacer, pero con la angustia de que les pueda pasar algo por lo que ya ha sucedido y por el caso pues que queda entonces ahí, pero no los vamos a hacer ni siquiera a que ellos digan, bueno, como ya va lleno, no me voy, porque también no es que tengan muchas opciones de traslados. Es que usted lo está planteando. El problema es que en algunos caseríos y en algunas aldeas baja un pick-up, uno. Sí. Uno es el que lleva a todas las personas a la cabecera y de regreso, pero no hay dos ni tres. Por lo tanto, la gente tiene que subirse a esos vehículos y a ir y correr los riesgos. Es decir, es muy complicado porque efectivamente
no hay ningún control y lo veo muy difícil. Si no podemos tener control sobre el transporte pesado, sobre los buses extraurbanos, sobre los taxis piratas, imagínense en las aldeas y los caseríos más alejados de Guatemala, imposible. No, y realmente no siempre se habla de estos lugares, de estas comunidades donde de verdad el camino es muy complicado en el acceso. Los transportes son muy limitados, no tienen la opción y no crean de que también, ay bueno, ¿por qué nos esperan entonces a que salga otro viaje? No, en ocasiones son 2 o 3 viajes al día. Entonces hay que aprovechar también porque si no, usted se queda sin hacer sus mandados, sin hacer al final los distintos quehaceres que tiene previstos. Y no es que la gente a cada ratito se vaya, sino que en ocasiones hasta tienen que organizarse también en sus salidas porque eso representa un gasto. Y no solo representa un gasto, sino el número de horas. Usted ve movilizarse un pick-up cargado de personas de un caserío, de una aldea para el municipio o para la cabecera, está hablando de 3, 4 horas, porque los caminos no son caminos pavimentados Nada como la gente se lo puede imaginar, nada que ver. Ahí son montañas y usted viene bajando de la montaña y se tarda 2, 3, 4 horas para llegar y 2, 3, 4 horas para regresar. O sea, usted tiene 1 hora, 1 hora y media para hacer las compras que necesite y de regreso. Por eso es que se corren los riesgos. Así es. Eso es parte del poco desarrollo que tiene nuestro país también. Sí. ¿Cómo es posible que todavía existan estos caminos de terracería y sobre todo terracería complicadísimo? Porque hay comunidades donde es muy difícil y que incluso si usted dice, no, es que yo voy en un vehículo, en un pick-up, también no es que solo lleve un pick-up, sino que hasta las personas tienen que saber cómo maniobrar también para poder entonces estar circulando. Entonces son caminos difíciles de acceso. ¿Y cómo es posible de verdad que todavía estemos viendo estas situaciones, que no avancemos tampoco en la accesibilidad de las comunidades? Les estamos negando ese desarrollo, licenciado Clavería, y esto se puede observar una y otra vez, y aquí lo estamos viendo entonces. Yo estoy completa y totalmente de acuerdo con usted y creo que por eso es que cuando hay que conocer el país, sí, porque mucha gente habla sin conocer el país y es muy importante que los guatemaltecos que tengan la oportunidad, que salgan a ver cómo están las carreteras, cómo están las carreteras de segunda, cómo están las carreteras de tercera en el país y cómo hay municipios, aldeas y caseríos que lo que tienen son veredas y ahí va la gente con los pick-ups para arriba o con los jeep y eso es la parte más complicada. Por eso yo siempre he dicho, hablar es muy fácil, pero cuando uno ya está en los zapatos de ellos es distinto y yo creo que uno haría lo mismo porque no tiene opción. Sí, la verdad que sí. Pues poniéndose en ese punto, es bien difícil, la verdad, es prácticamente salir de casa y pidiéndole a Dios poder regresar porque no hay otra opción. Esta es la realidad que también vive Guatemala, esta es la realidad que tienen que enfrentar todos los días muchas poblaciones donde sabemos que también son varios kilómetros que tienen que recorrer para llegar al centro para poder entonces tener los distintos productos, poder abastecerse también y enfrentan riesgos como estos, la complicación del transporte que los hace al final tomar cualquier forma de traslado, incluso si este representa un peligro para su vida, como en el caso que hoy le estamos dando a conocer. Vamos a ir con unos datos que también es importante recalcar sobre esta problemática, el poco control, el tema también de las imprudencias que se dan y que provocan estos accidentes lamentables, porque diariamente se ven, de hecho, accidentes en el país que son protagonizados por el transporte pesado, muchos de ellos protagonizados por el transporte público también. Como resultado, muchas personas paran con lesiones graves y en casos extremos, usar el transporte público les significa la muerte. Cuando se da la muerte en un hecho de tránsito, se tipifica el delito de homicidio culposo que indica la imprudencia, negligencia o impericia. No se ha visto acciones que sean concretas, ampliando esta información,
por parte de los transportistas para reducir el número de incidentes, implementando medidas preventivas. Realmente no se ha visto. Siguen sin colocarse los dispositivos limitadores de velocidad y continúa aplazándose la obligatoriedad de adquirir un seguro contra terceros. Esto hablando del transporte público, los buses especialmente. Claro. Además, el estado de las unidades a nivel mecánico en muchos casos sigue dejando, como pues muchos sabemos, mucho que desear. Entonces, aquí hay varios factores que se ven involucrados que provocan las tragedias, que provocan los accidentes, que han cobrado varias vidas. Y sobre todo lo más triste es que varias veces también se da el tema de la imprudencia, que provoca accidentes de tránsito, que cobra vidas y son vidas que se quedan en la impunidad. Tiene razón. Y déjeme contarle algo, porque es muy importante, Sandy. Yo he visto cómo de algunas aldeas y caseríos la gente hace colectas cuando tienen que sacar un enfermo para que lo saque un pick-up, porque no hay ambulancias, ahí no hay nada, solo un pick-up es el encargado de sacar a los enfermos, de sacar a las personas, a las parturientas. Es decir, esa es la realidad que se vive ahí. Entonces es muy difícil cuando uno ve estos temas poder opinar, porque uno no está en los zapatos de la gente. No. Y yo respeto esa parte, porque es muy difícil que uno pueda entender las necesidades cuando no las está pasando. No, la verdad que no, y cualquiera podría decir, bueno, ¿y por qué no los controlan? ¿Y por qué no los sancionan? Pero realmente hay mucho por qué analizar en este tema, hay muchos factores que se ven entonces con este tipo de transporte, porque yo no sé si ustedes conocían que existían este tipo de transporte también, que en varias comunidades de nuestro país existe y es el único que se tiene. ¿Por qué? Porque no puede entrar un bus, porque el camino no está apropiado para que un transporte como esto pueda estar circulando. Entonces, vamos a que tiene que ser al final un plan que se puede extender en el desarrollo, llevar el desarrollo a las comunidades. Esa es la misión que se debe de tener para poderles construir mejores carreteras que sean accesibles, sobre todo, para que puedan tener entonces un mejor servicio de transporte, porque de verdad esta población vive años esperando eso, un desarrollo, y qué lamentable que el país no se le pueda dar, que las autoridades también no le presten la atención debida, y creo que ya es momento de que se les pueda dar una mejor condición, una mejor calidad de vida, que es lo básico al menos, ¿no? Tener un medio de transporte y tener un camino para poderse trasladar. Cerramos así este análisis, trasladando nuestra solidaridad con todas las familias de las personas que perdieron la vida en este accidente de tránsito lamentable, sinceramente. Un accidente de tránsito que se suma a la cantidad de incidentes donde en muchas ocasiones la imprudencia ha cobrado la vida de estos usuarios. Vamos a ir a la pausa y regresaremos con uno de los temas del día: el retorno de Manuel Valdizón y el proceso que enfrentará en nuestro país. Ya volvemos.